Hasta este punto hemos analizado el movimiento de los cuerpos a partir de la parte de la física que se denomina cinemática. En ella analizábamos los cambios de velocidad y la aceleración, sin considerar qué es lo que generaba precisamente esos cambios de velocidad. En este momento vamos a analizar el movimiento a partir de la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las causas que lo producen. Y esas causas que generan el cambio en los movimientos se denominan fuerzas. Vamos a definir el concepto de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial producida por uno o varios agentes externos que actúan sobre un cuerpo y que puede ejercer sobre él diferentes efectos, como lo es el acelerarlo, o lo contrario de la aceleración, que es frenarlo, desviarlo o inclusive deformarlo. Analicemos algunos ejemplos donde intervienen fuerzas. En este caso hay una persona que está empujando un objeto, entonces se está generando precisamente una fuerza para realizar el movimiento. Un levantador de pesas debe de aplicar una fuerza para elevar el peso. Un jugador de fútbol debe de aplicar una fuerza sobre el balón precisamente para lanzarlo. Y finalmente, el juego clásico de jalar la cuerda, aquí intervienen del lado izquierdo 3 fuerzas, del lado derecho 2, y entonces en cualquiera de estos ejemplos estamos observando que interviene el concepto de fuerza. Un concepto importante también que es necesario analizar es el concepto de la masa. La masa es una cantidad escalar y que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Hay un concepto que muchas veces de forma errónea lo utilizamos como sinónimo de masa y es el concepto de peso. El peso es una fuerza o es una cantidad vectorial que representa precisamente la fuerza con que la Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo hacia su centro, esto debido a la atracción gravitacional. Entonces la masa la vamos a representar con una m minúscula, el peso con una w minúscula. ¿Y cómo se relacionan estos dos conceptos? De la siguiente manera. La masa la definimos como el peso entre la aceleración de la gravedad. Ahora, si esta g que está dividiendo la pasamos multiplicando junto a la m, el peso quedaría la gravedad por la masa, que es lo que tenemos de este lado, que es la definición precisamente del peso. Las unidades para medir la masa en el sistema internacional es el kilogramo, es una unidad que la hemos utilizado. La unidad en el sistema internacional para el peso es el newton. Otras formas de medir tanto la masa y el peso en los diferentes sistemas es la siguiente. En el sistema CGS, que es el sistema pequeño del sistema internacional, la masa la vamos a medir en gramos y el peso lo vamos a medir en dinas. Y en el sistema inglés, la masa la vamos a medir en sloop y el peso lo vamos a medir en libras fuerza. Vamos a analizar un ejemplo para clarificar los conceptos tanto de masa y de peso. Vemos dos escenarios en la Tierra y en la Luna. Supongamos que en la Tierra tenemos un cuerpo que tiene 10 kilogramos de masa. Si nosotros quisiéramos calcular su peso, ¿cómo le haríamos? Recuerden que el peso se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Si ya tenemos 10 kilogramos de masa y la gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicamos los 10 por 9.8 y me darían 98 newton, porque recuerden que el newton es la unidad del peso. Entonces en la Tierra una masa de 10 kilogramos pesaría 98 newton. Ahora vamos al escenario de la Luna. Tenemos una masa con las mismas características, 10 kilogramos, y vamos a calcular su peso. Recuerden que para el peso, el peso se obtiene masa por gravedad. Entonces la masa siguen siendo 10 kilogramos, nada más que la gravedad en la Luna es de 1.6.
entonces 10 por 1.6 serían 16 newton. Y entonces, como podemos observar, la masa, como es la cantidad de materia del cuerpo, esa permanece invariante. Y así va a ser en cualquier parte del universo. La masa no cambia. Sin embargo, el peso, como podemos observar, ese sí tuvo cambios. ¿Por qué? Porque el peso depende directamente de la gravedad. Y la gravedad sí varía dependiendo en qué parte del universo estemos. Vamos a analizar el concepto de fuerza de fricción. La fuerza de fricción se divide en dos casos, una que se denomina estática y es la que se encuentra presente cuando un cuerpo está en reposo y apenas comienza a moverse, y la otra fuerza es la que se denomina cinética, que es cuando ya está el cuerpo en movimiento. Entonces, la fuerza de fricción siempre va en contra de la fuerza que se aplica. ¿Qué significa eso? Que va opuesta a la fuerza aplicada. Algo importante es el siguiente concepto. Como pueden recordar, el peso de un objeto lo definíamos como la masa por gravedad. Entonces, si tengo este cuerpo sobre el piso y en vertical hacia abajo, obtenemos el peso del cuerpo. Pues en sentido contrario, también vertical, tenemos otra fuerza que se denomina fuerza normal y se representa con una N mayúscula, que es equivalente al peso, nada más que en sentido contrario. Y entonces, en este sentido, la fuerza de fricción estática la vamos a definir como Fs igual a este simbolito, que es una letra griega que se denomina µs por la fuerza normal. Lo mismo sucede para la fuerza de fricción cinética, que se denomina como Fk, que sería µk por la normal. Y ahora, ¿qué significa esta µs y µk? Esas dos constantes se denominan como la constante de fricción estática y la constante de fricción cinética. Y entonces se pueden calcular de esta manera. Estas dos constantes nosotros las podemos encontrar en tablas. ¿Y qué significa eso? A ver, que si yo quiero mover, por ejemplo, un objeto aquí con el suelo, la constante de fricción entre el suelo, que generalmente es concreto, y a lo mejor aquí una caja de cartón o de madera, la constante de fricción entre el concreto y la madera, nosotros podemos investigar cuánto vale la constante de fricción estática y la cinética. Entonces, esos valores los tenemos en unas tablas y siempre se va a cumplir que µs es mayor que µk. ¿Qué significa eso? Que la constante estática es mayor que la cinética. Y eso lo vemos claramente. No sé si les ha tocado, por ejemplo, cuando un automóvil está en reposo, que no arranca y lo queremos empujar para que arranque. La fuerza que se debe de aplicar en un inicio para que empiece a moverse debe de ser mayor que la fuerza que se aplica cuando ya está en movimiento. ¿Qué significa eso? Pues que la constante de fricción estática es más grande que la cinética. ¿Por qué? Porque nos cuesta mayor esfuerzo hacer que empiece el movimiento a que cuando ya el móvil ya se está moviendo y nosotros lo queremos empujar. Bueno, finalmente vamos a analizar lo que son las leyes de Newton, o también definidas como las leyes de la dinámica. Son tres leyes y tienen nombres en particular. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo conservará su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas aplicadas sobre él. Aquí podemos ver en esta figurita, nos dice la primera ley de Newton, que es la de la inercia. Un objeto, si está en reposo, así se mantendrá hasta que no exista una fuerza
aplicada que cambie a movimiento, o viceversa. Si un cuerpo está en movimiento, ese objeto seguirá en movimiento hasta que no exista una fuerza que haga que este cuerpo se detenga. La segunda ley de Newton nos dice que un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F suficiente para que se mueva. Esta le provocará una aceleración A con la misma dirección y sentido que ella y con una magnitud directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y esto se establece mediante una fórmula. La fuerza que se le aplica a un cuerpo es equivalente a la masa del objeto por la aceleración que se desarrolla. Y entonces aquí lo vemos en un dibujito. Si tenemos un cuerpo de masa m y le aplicamos una determinada fuerza, entonces esto le generará una aceleración del objeto. Finalmente, la tercera ley de Newton, que se denomina como ley de la acción y reacción. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Y esto lo podemos observar aquí en esta figurita. Si yo aplico una fuerza de acción sobre una pared o sobre un bloque, el bloque generará una fuerza de reacción en la misma dirección, o sea, en este caso son horizontales, nada más que en sentido contrario. Esta va hacia el bloque y la otra sería del bloque en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasaría si la fuerza de acción fuera mayor? Entonces se caería este bloque, ¿verdad? Entonces, desde luego que no se mantiene estable, es porque la fuerza de acción y reacción coinciden. Lo mismo sucedería aquí en el jueguito de jalar la cuerda, ¿no? ¿Qué pasaría si la fuerza de acción es mayor que la de reacción? Entonces estos se moverían a la izquierda, y si fuera menor, entonces se movería a la derecha. Pues bueno, con esto terminamos los conceptos de la dinámica. La siguiente actividad sería realizar ejercicios en donde se involucren estos conceptos.